Terrorífico último minuto de Steve Irwin, el cazacocodrilos. Bienvenidos a este canal. Hoy te hablaré sobre el terrorífico último minuto de Steve Irwin, el famoso cazacocodrilos, quien murió a sus 44 años el 4 de septiembre del 2006. Muerte causada por los ataques de una raya derivado de su extravagante y peligrosa profesión. La causa de su muerte no se debe al contacto con reptiles, sino que de forma irónica murió cuando una púa de la cola de una raya atravesó su corazón durante la grabación de un documental en Queensland, al norte de Australia. A Steve Irwin le fascinaban los cocodrilos. De hecho, su infancia transcurrió rodeado de ellos, donde este se dedicaba a atraparlos para trasladarlos a la granja de su padre, que finalmente administró en el año 1991, lo que denominó Zoológico Australia. Irwin se destacó por innumerables desafíos con animales salvajes, como serpiente, cocodrilos y otros ambientes, donde conoció a su esposa Terry. Incluso, tras haberse casado con ella, la luna de miel transcurrió atrapando cocodrilos, siendo esta la base de su primer film documental, El cazacocodrilos. Desde niño prefirió rodearse de animales gracias a que su padre se dedicaba a tratamiento de los reptiles, mientras que su madre era rehabilitadora de animales silvestres. El hombre, que fue criado entre animales salvajes y depredadores desde muy niño, fue protagonista de múltiples aventuras con diferentes tipos de especies que lo llevaron a la fama mundial. Desde que era un niño, Steve siempre estuvo atrapado por las actividades silvestres. La fundación de Birdwatch Reptile and Fauna Zoo, en Queensland conocido como Australia Zoo, fue fundamental en la carrera de Steve, y gracias a eso podemos conocer a su zoológico familiar. En el año 1991, Irwin se encargó del zoológico familiar y produjo la primera serie El cazador de cocodrilos, que se popularizó a nivel mundial y con el cual consiguió el galardón por parte del gobierno australiano, gracias a la contribución al turismo de la nación. Steve se inspiró en la fascinante historia de Tommy Thompson, uno de los cazadores de tesoros más famosos de todo el mundo. Que se encontraba muy atraído por las criaturas salvajes y depredadores, lejos de temerle, les tenía un gran cariño. Bueno, una de sus hazañas, a los 6 años, ojito, escúchenme, a los 6 años logró atrapar a la primera serpiente venenosa, y a los 9 luchó contra un cocodrilo gigante, en vista de su padre Bobby, quien se sentía orgulloso y a la vez asombrado de las hazañas de su pequeño hijo. De no haber sido de la estocada letal que recibió el cazador de cocodrilos, actualmente el zoológico australiano continuaría con su profesión y mantuviera en un historial de hazañas una serie de eventos, actividades en las que se desempeñaba con éxito. El zoólogo experto causó polémica en una oportunidad cuando en una de sus acciones extravagantes dio a comer a un cocodrilo gigante mientras cargaba en brazos a su hijo recién nacido. A Steve Irwin le encantaba protagonizar acciones riesgosas donde ponía en riesgo su vida mediante proezas y hazañas más extravagantes, con animales depredadores, y fue así como a través de los 50 documentales que grabó durante su profesión, sufrió múltiples lesiones significativas causadas por estos animales. La primera vez que sufrió una lesión importante fue durante los años 90, cuando se lanzó desde un bote hasta un cocodrilo que se encontraba sentado sobre una roca, en la cual impactó su hombro y le provocó una fractura de húmero. En otra oportunidad, en Timor Oriental, en medio del rescate de un cocodrilo atrapado en una tubería de concreto, también recibió múltiples heridas. Si bien es cierto que la única forma de acercarse al animal peligroso es buceando en el interior del tubo, al acercarse a este, el animal se desespera, comienza a atacar con fuerza. En este momento, la mano de Irwin quedó atrapada y su tendón se dañó, además de haberse golpeado la cabeza fuertemente. En otra oportunidad se lesionó las piernas con heridas muy graves cuando saltó sobre un cocodrilo, y se puede decir que en otra oportunidad salvó a un canguro que se encontraba al otro lado de la carretera. Cuando se le acercó al animal, este se desesperó y golpeó a Steve fuertemente, cortándole el labio por la mitad. Tras múltiples accidentes en contacto con animales peligrosos, Steve Irwin fue criticado en el año 2004, cuando montó un video donde alimentaban a un cocodrilo mientras llevaba a su pequeño hijo de tan solamente un mes en brazos. El famoso programa del cazador de cocodrilos se emitió en Animal Planet y llegó a llevar al naturalista australiano a consolidarse como un exitoso ecologista internacional muy aclamado y admirado por personas de todo el mundo. El programa fue transmitido en Estados Unidos y el Reino Unido en sus primeros momentos, para luego expandirse en 130 países, donde alcanzó la cifra, escuchen esta cifra, de 500 millones de televidentes. A muchos admiradores les agradaba la forma espontánea de cómo Steve Irwin se desenvolvía en su programa. Además, dejó en la mente de los televidentes su popular expresión "caray",
El canal americano de satélite y cable Animal Planet terminó el programa El cazador de cocodrilos con el último capítulo, llamado Las aventuras finales de Steve, donde en el último episodio se extendió por 3 horas con las hazañas de Irwin por todo el mundo, incluyendo el Himalaya, el río Yangtze, Borneo y el Parque Nacional de Kruger en Sudáfrica. Irwin también realizó otros documentales en Animal Planet, como Croc Files, el diario del cazador de cocodrilos, y veterinarios de nuevas razas. En el 2006, en Tonight Show con Jay Leno, Steve Irwin anunció que en Discovery Kids haría un programa para su hija Bindi Sue, un proyecto que se realizó después de su muerte, como serie llamada Las aventuras de Bindi. ¿Y cómo sucedió el accidente mortal? Lo que Steve Irwin trataba era de nadar hasta una mantarraya de 2,5 metros de ancho, y que las imágenes lograran capturar los momentos en el cual el animal se alejaba nadando. Sin embargo, en el lugar de que el animal se alejara, la raya se apoyó en la frente de Irwin y empezó a cavar las púas sobre él, logrando penetrar su pecho. Le atravesó el pecho como cuchillo caliente atravesó la mantequilla, comentaba Justin Lyons, el camarógrafo que filmó esta trágica escena. Aunque los grandes esfuerzos por salvar a Irwin se suscitaron rápidamente cuando un equipo médico acudió inmediatamente en helicóptero, pero al llegar al lugar, el presentador del famoso programa del cazacocodrilos ya se encontraba muerto. El australiano estaba grabando un documental Ocean Death Lies en el que se destinaba a relatar los animales más peligrosos del mar. Y así, el 4 de septiembre del 2006, Irwin y su equipo se encontraban frente a la gran barrera de coral de Queensland, en el norte de Australia, cuando sucedió la trágica muerte del naturista australiano. Pero ¿cómo se produjo exactamente el ataque de esta criatura marina? Paul Douglas, el manager de Steve, relató que el cazador de cocodrilos se montó encima del animal y la cola lo atacó, atravesando su corazón con una de sus púas, causándole un hueco en el pecho. A los pocos instantes, un helicóptero trasladó rápidamente a un equipo de paramédicos llegando a las regiones de Low Island, donde Steve fue atendido. Sin embargo, este murió un poco antes de que llegara la ayuda médica. Ed Loughlin, el doctor que atendió a Steve, dijo ya estaba bastante claro que ya tenía heridas que no le podían permitir sobrevivir. De este modo, la muerte de Steve Irwin se registró como el posible tercer caso fatal que sucedió en Australia en el año 2006. Según las primeras noticias sobre el caso, se dijo que a Steve lo mató el veneno de la raya. Sin embargo, los médicos señalaron que estas sustancias no son mortales, pero sí son capaces de provocar dolores agudos. No obstante, el aguijón de la raya es totalmente capaz de provocar horrendas lesiones, como si se tratase de un cuchillo o una arma filosa. La muerte de Irwin desconcertó a varios líderes mundiales naturistas y otros australianos que lo calificaron como un gran tipo. El documentalista británico Darwin Bellany describió a Steve Irwin como un actor exitoso y un excelente fanático de las historias naturales. Y así la historia del naturalista Steve Irwin, el popular cazador de cocodrilos, trascendió por todo el mundo, cuando en el año 2006 murió trágicamente en medio de la grabación de un documental. El famoso programa El cazador de cocodrilos tuvo su estreno en 1996, donde Steve Irwin se dio a conocer por todo el mundo, gracias a su numerosa audiencia. Entre otras, también tenemos declaraciones sobre sus compañeros. En el año 2014, en una entrevista con Justin Lyons, el camarógrafo que estuvo con Irwin aquel día, explicó cómo vio morir a su compañero. Según contó Lyons a la prensa australiana, ese día el equipo intentaba grabar a los tiburones tigre, pero al mal clima no habían podido hallar a sus animales. En esos instantes se consiguió una raya látigo de gran tamaño, el cual causó mucho interés y se lanzaron al agua para realizar varias tomas. Ya habíamos grabado rayas antes, pero esta era muy grande, contó el camarógrafo. El hombre mencionó que tras haber captado varias imágenes justo en la última, la raya se vio acorralada y reaccionó atacando al cazador de cocodrilo. El hombre dijo, habíamos hecho varias tomas y en la última le sugerí a Steve que nadara detrás de ella mientras yo filmaba cómo se iba, pero de repente el animal se puso enfrente y empezó a golpearlo con su cola varias veces. En un primer momento pensó que Steve Irwin no se encontraba en peligro y se dispuso a grabar la raya mientras la misma se alejaba. A los pocos instantes, cuando este se volteó a Steve, lo vio bañado en sangre. Lo primero que pensó fue, tenemos que salir del agua, estamos atrayendo tiburones. Al subir al bote, vi la gran herida que tenía en el pecho y a la altura del corazón. Debió haber sentido mucho dolor en esos momentos. Luego de varios años, en una entrevista, el hombre mencionó las últimas palabras de Steve Irwin. Tras haber sido atacado por aquella raya que terminó con su vida en aquel fatídico día, él estaba quedando inconsciente. Y yo le dije, vamos, piensa en tus hijos. Entonces me miró y me dijo, me estoy muriendo. Esas fueron las últimas palabras que comentó Lyons. Steve Irwin fue enterrado en el zoológico que él mismo administraba el 9 de septiembre de aquel año. Según la prensa, las imágenes del ataque mortal se destruyeron por decisión de la familia de Steve. Luego de que falleciera Steve Irwin, el primer ministro australiano quiso llevar a cabo un funeral
de estado para homenajear al nombre del ecologista. Sin embargo, la familia no aceptó. Miles de admiradores y fanáticas se acercaron al zoológico privado de Irwin en Australia, donde les dejaron flores y mensajes de condolencia. En la actualidad, los hijos de Steve Irwin se han desempeñado como conservacionistas de la vida silvestre, profesión que desempeñaba su padre, y se encuentran administrando el zoológico de Australia junto a Terry, su madre y esposa de Steve. Y bueno, estos fueron los acontecimientos trágicos que sucedieron en el año 2006 al hombre que desde muy pequeño se vio vinculado a la vida silvestre, donde sus extravagantes y peligrosas aventuras lo llevaron a la muerte a sus 44 años de edad. Con esto he concluido el video. Si te gustó el video, me encantaría que dejaras tu like, te suscribieras al canal y activaras la campanita para que estés pendiente de todos nuestros videos. ¡Hasta pronto!